180 años después de su fundación, el Partido Nacional goza de una paz interna que, entre otras cosas, lo predisponen para disputar la elección al Frente Amplio en el 2019. Las diferencias entre Larrañaga y la calle Pou transcurren en una moderada tranquilidad que ya quisieran para sí el Frente Amplio y el Partido Colorado. Pero esto no siempre fue así y no es seguro que lo continúe siendo. No siempre los blancos cumplieron con la consigna de su escudo que dice «La unión nos hará fuerza». Y ya desde antes de las revoluciones de Aparicio Saravia, los nacionalistas parecen haber hecho todo lo posible para mantenerse ajenos al gobierno. Solamente hay una forma de salvar al Uruguay, es que triunfe la reforma y el Partido Nacional. Por Herrera y por Nardone vamos todos a votar. Durante buena parte del siglo XXI, los nacionalistas votaron separados por divergencias varias que recién se subsanaron en 1958, cuando llegaron por primera vez al gobierno destronando al Partido Colorado. Pero las diferencias los empujaron otra vez del gobierno. La figura del caudillo Wilson Ferreira el Dunate galvanizó a los blancos antes de que llegara la dictadura y volvió a unirlos con el retorno de la democracia. Tras la muerte del caudillo, los blancos aprovecharon ese clima de concordia para volver al poder de la mano de Luis Alberto Lacalle en 1990. Al final de su administración, Lacalle y buena parte de sus allegados se vieron envueltos en una serie de denuncias de corrupción que terminaron con el procesamiento de funcionarios del gobierno. ¿Cómo te va, Fito? Estamos con el politólogo y especialista Adolfo Fito Garcés. Bueno, ¿Vamos a hablar de los blancos? En fin, vamos a hablar de los blancos. Eso de especialista, muchas gracias. Bueno. Admirador de las tradiciones políticas nacionales, sí. Y hay tela para cortar ahí, ¿no? Claro. En la historia del Partido Nacional. Sí, Uno sí. los ve ahí y se pregunta por qué estuvieron tanto tiempo fuera del poder. ¿Es realmente culpa de las divisiones internas o jugó la matriz ballista del país? Bueno, matriz ballista. Mirá, yo diría los méritos de los colorados en el gobierno, desde luego, pero sí, claro, ¿no? La división del Partido Nacional desde el 33 al 58. La herida del 33, el golpe del 33 fue una herida muy profunda en el sistema político uruguayo, muy profunda. Dividió a los blancos, dividió a los colorados, dividió al país, alejó a la intelectualidad de los partidos, o sea, fue tremendo, ¿no? Pero que los que más pagaron, los que más sintieron ese golpe, ese golpe de Estado, fueron los blancos, sin duda, ¿no? Sin duda. ¿Qué cosa esta actitud, no? Es como, viste que en Peñarol los trapos sucios se lavan en Casa Nacional, siempre salen para afuera. Esto más o menos así, en el Partido Colorado, en el Frente Amplio, los trapos sucios siempre se lavan en casa. Sí. Y los blancos siempre exteriorizando eso, ¿no? Los blancos siempre exteriorizando. Mirá, falta mucho por escribir todavía sobre colorados y sobre blancos, ¿no? Suele decirse, y yo creo que algo de eso hay, que la tradición colorada es más racionalista, universalista, razonadora, ¿no? Iluminista, y que la tradición blanca es más emocional, más nacionalista, como dices, ¿no? Su propio nombre, ¿no? Pero el componente emocional en la política blanca siempre parece ser más importante que en la política colorada. Es también lo que les ha permitido subsistir, ¿no? Sí, claro, esa emocionalidad. claro. ¿Cuánto del éxito del Frente Amplio tiene que ver con construir divisa, como dice mi colega y amigo Jaime Yaffe, con haber transformado el Frente Amplio en una tercera divisa? Por lo tanto, con emoción, con pasión, con banderas, con los banderazos, ¿no? Con las canciones. Además de lo emocional y de esa tradición, quizás haya un elemento histórico en este asunto, ¿no? Porque los colorados fueron partido de gobierno, Wilson decía, ¿no? Partido de gobierno. Y el gobierno te exige unidad. Y el gobierno te exige razonabilidad. Y te exige pragmatismo. Los blancos más tiempo en la oposición que en otro lado. Y en la oposición te puedes dar el lujo, ¿no? De la pasión y de la emoción y de todo eso. Entonces, yo creo que seguramente el hecho, este asunto de haber ocupado lugares distintos, probablemente haya reforzado estos rasgos capaz que inaugurales o iniciales de las dos tradiciones políticas, ¿no? A mí alguien me dijo, porque ahora se está viviendo en el Partido Nacional un clima de unidad muy importante. Que ¿no? la calle tiene muchísimo que ver en eso. La calle grande, más que Wilson. La calle grande, la calle Herrera. La calle Padre, claro. ¿Sí? Para mí sí. Wilson no fue un factor de unidad del Partido Nacional para mí. Wilson, mirá que...
Wilson era durísimo en el combate con Pacheco, durísimo en el combate contra la dictadura, durísimo en el enfrentamiento con Sanguinetti. Pero El Wilson bueno es un mito. Está bien, pero hacia afuera me estás hablando vos. Y adentro también. Acordate con el 71, el gobierno de Bordaberry, hay un intento del presidente de Bordaberry de construir un pacto con los blancos, Wilson se aleja y habla del pacto chico. ¿No? Durísimo también con los que pactaban con Bordaberry. Wilson desde el 85 al 89, y si no, trae acá a Julio María Sanguinetti, al expresidente, y preguntale, fue tremendo, ¿no? Votaba más con el Frente que con el Partido Colorado. Sí, sí. Entonces yo creo que la calle padre, la calle Herrera, tiene mucho que ver con la unidad del Partido Nacional. Él estaba obsesionado a la salida de la dictadura y por algo impulsó tanto la reforma constitucional del 96 con la unidad de los partidos. Yo creo que esa visión y esa práctica de la calle terminó permeando en el Partido Nacional. Y los blancos de ahora, en ese sentido, no son como los de antes. Son blancos que se pelean mucho menos públicamente y que cooperan sin problema. La última gran pelea es la que tú mencionabas. Los de ahora, los últimos 20 años. Sí. La última gran pelea es esa, ¿no? Ramírez Lacalle. Ramírez Lacalle, claro. Vamos a ver algún video ahí de aquellas peleas pasadas del Partido Nacional, Dale. a ver qué aparece. Luis Alberto Lacalle llegó a la presidencia en 1990 impulsado por el partido vigoroso que había heredado de Wilson Ferreira. Y en 1989 el partido triunfa unido nuevamente. Porque si bien el partido tenía otra realidad, ya era presidencia de la República, había multiplicidad de candidaturas, o sea que podían competir en el momento de la elección diversos candidatos por el partido, se creó un ambiente de armonía muy interesante. La tapa del documento de programa del Partido Nacional para la elección de 1989 tiene sentados a los tres candidatos: Lacalle, Sumarán y Carlos Julio Pereira, que eran precisamente los tres candidatos de los tres sectores del Partido Nacional. Pero el comportamiento unitario duró lo que duró su gobierno. Desde filas coloradas y frenteamplistas, pero también desde dentro del Partido Nacional, Lacalle fue acusado de hechos de corrupción en una avanzada que el expresidente denominó embestida baguala. Empezaron las denuncias contra el gobierno blanco que había ocupado las responsabilidades entre el 90 y el 95, denuncias que nacieron originalmente en el propio partido, actores del partido así las hicieron, la prensa las tomó, las difundió y órganos de prensa se hicieron eco y crearon un clima que yo lo sitúo entre 1996 y 1998, de un gran enfrentamiento dentro del partido. Fueron momentos muy difíciles primero porque, yo soy de los que creo que se puso encima de la mesa la sospecha en la moralidad de un individuo que era insospechado, que es el doctor Lacalle. Luego, porque quizás se usó eso como argumento electoral, más que como argumento político también, ¿no? Había dos posiciones. La mía era el presidente del directorio del Partido Nacional. Mi responsabilidad, más que cuidarle la piel a un compañero, por querido y respetado que sea, era cuidar la piel del partido. Y yo, desde el directorio, impulsé, y con el apoyo de todo el directorio, que se hicieran todas las investigaciones que correspondían. Con volonté, presidente, Manos a la obra. vamos a empezar. La fórmula del Partido Nacional para las elecciones de 1994 estaba compuesta por Alberto Volonté y Álvaro Ramos. Vencido por Julio María Sanguinetti, Volonté resolvió dar un apoyo crítico a la nueva administración en el marco de un gobierno de coalición que no fue bien visto desde el lacayismo. Muchos de los políticos blancos atacados en ese momento, como el doctor Luis Alberto Lacalle, sin embargo, la opinión pública lo reconoció porque lo votó como candidato único del Partido Nacional y después se enfrentó, perdió la elección, pero quiere decir que como en política terminan definiendo las opiniones públicas que tan influenciadas legítimamente por la prensa, y como la justicia al final no encontró nada, creo que estuvo muy bien, pero la interna fue terriblemente feroz.
tras el suicidio del intendente de Cerro Largo, Villanueva Saravia, quien mantenía un largo contencioso con el herrerismo, Ramos dijo en un programa de televisión que Volonté se había propuesto a sembrar suspicacias acerca de los verdaderos culpables de la muerte de Villita. Según Ramos, Volonté le habría dicho, a pocas horas de la muerte de Saravia, este muerto se lo cargo a la calle. Fue una barbaridad lo que dijo, porque además yo recuerdo el contexto de donde él sacó ese disparate. Había muerto, para no entrar a la discusión si se había suicidado o lo habían matado Villita Saravia. Y estábamos en el aeropuerto militar porque se había pedido un avión, se charteaba un avión para ir directamente al velorio de Villita en Melo. Y ahí se armó una rueda y en ese momento otros que aquí, perdóname, no te puedo dar el nombre, con mucha ironía. En ese tiempo me decían, flaco, lo que tenés que hacer es agarrar el jonca de Villita y tirárselo a la calle. Yo me acuerdo que lo miré y le dije, pa' broma, pesada, pero vos no te olvides que infamias nunca. El enfrentamiento tuvo su apogeo cuando Juan Andrés Ramírez se presentó como el abanderado de las críticas a la calle, con el que se midió en las internas de 1999. Notoriamente había una confrontación del doctor Ramírez respecto del doctor Lacalle y bueno, y eso derivó en una serie de episodios públicos, hechos públicos, que tuvieron, yo creo, una consecuencia muy negativa para el país, porque la tuvieron para el Partido Nacional. Porque en la medida en que el Partido Nacional tenía que preservar una imagen pública, hay que hacer lo que hay que hacer, si hay que sancionar a alguien, sancionarlo como corresponde, pero hay que llevar adelante la tarea partidaria, que es la de mantener al partido cohesionado en torno a una idea. En una entrevista realizada a Canal 12, Ramírez dijo que en un año el patrimonio de la calle habría crecido en el entorno del $1.000.000. Y también es cierto que tengo reservas fundadas a propósito del doctor Luis Alberto Lacalle. Y eso es público notorio, es lo que nos coloca a nosotros en esa difícil encrucijada, que la decidiremos con nuestros compañeros. Pero reservas serias, no solamente con la forma en la cual se enfrentó la corrupción de parte de la dirigencia del herrerismo y en particular de Lacalle, sino también en la forma en que él se presentó frente a la opinión pública. Así estaban las cosas en la interna blanca, en aquella segunda mitad de la década de los 90. Se daban con todos los muchachos, ¿eh? Tremendo. Sí, pero como para no perder las elecciones, después tuvo la peor votación de su historia, el Partido Nacional. ¿Vos decís que Después del 85, sí, la peor votación, claro, sí. se debe solamente a estos factores o vos ves otros para aquella bajísima votación del Partido Nacional en el 94? Ese factor fue muy importante. Seguramente hay otro, ¿no? Seguramente hay otro. Yo soy de los que piensa, de hecho escribimos hace un tiempo con mi amigo y colega Daniel Chaschetti un trabajo sobre esto, que otro de los factores por los cuales los blancos votaron mal en esa elección del 99 fue por el tipo de relación con el Partido Colorado que construyeron en ese momento. A veces no, como fue lo que pasó con el Partido Nacional durante la segunda presidencia de Sanguinetti, cuando coopera decididamente con el partido del presidente, el socio menor vota mal. Fíjate vos, ¿no? Sanguinetti logró construir en esa segunda presidencia una coalición súper sólida que duró 5 años. El Partido Colorado logró ser reelecto y todavía ganó votos. Pasó de 32% en el 94 a 33% en el 99. En cambio, durante la primera presidencia de Sanguinetti, el Partido Nacional, más bien liderado por Wilson Ferreira, tuvo una actitud diferente, más bien de oposición sistemática, y los blancos ganaron la elección. Entonces, parece mentira, pero entre los colorados y los blancos ha habido distintos equilibrios de competencia y cooperación. El que más le ha rendido en la historia al Partido Nacional, en la historia reciente, ha sido el de cooperar, pero también diferenciarse. Otro ejemplo es la presidencia de Valle. Los blancos rompen la coalición con el Partido Colorado en octubre del 2002. Y se diferencian, pero además, mientras estuvieron en la coalición los blancos con Jorge Valle, todo el tiempo cooperaban y se distinguían, se diferenciaban. Hay algunas frases geniales de Lacalle en esa época, ¿no? Por ejemplo, que decía, Valle habla del estado del alma, nosotros tenemos que preocuparnos por el estado del cuerpo. Te doy un ejemplo, estaban dentro de la coalición, cooperaban, ayudaban, pero marcaban distancia. Entonces,
yo creo que esa política tan patriótica de Volonté, la política de cooperar decididamente con Sanguinetti, fue más redituable para el presidente Sanguinetti y para el Partido Colorado. Alguien dirá, ¿para el país? ¿Puede ser? Y ahora que, Fito, porque ahora parece como más unido el Partido Nacional. Sí. A mí algunos amigos me dicen, vos esperá que es cuestión de tiempo. Estos se van a volver a pelear en algún momento. ¿Están destinados a eso los blancos? No lo sé, no. Mirá, el sistema electoral ahora obliga a cooperar, ¿no? Esas son las razones por las cuales las diferencias dentro de los partidos políticos han tendido a minimizarse respecto al periodo previo a la dictadura, ¿no? Y sí, tarde o temprano tenés que armar una fórmula. Hay un solo candidato, y esto es nuevo, ¿no? Y esto pasa de la reforma del 96, de la elección del 99. Entonces ya no podés volar los puentes. Antes podías volar los puentes, ya no los podés volar. Y no es casualidad que haya existido la reforma y un candidato por partido a partir del año 99. Yo creo que forma parte de los aprendizajes realizados por los partidos tradicionales respecto a los excesos de divisiones internas y los excesos de la competencia previos a la dictadura que les complicaron la gobernabilidad. Yo creo que por complicado que sea para los partidos tener un solo candidato, a la larga esto ha sido mejor. Los ha unificado, los ha homogeneizado, ¿no? Y esto ha facilitado la gobernabilidad. Entonces, en el contexto de este nuevo sistema electoral, y que los blancos se peleen tanto, yo diría que es poco probable. Capaz que un poco más que los colorados, pero fíjate vos que ahora hay más estridencia dentro del Partido Colorado que dentro del Partido Nacional. Y adentro del Frente Amplio, sin duda. Y el Frente Amplio se hace lujo, ¿no? Por cierto. Y en el gobierno, se hace lujo y en el gobierno. Sí. Por otro lado, y en tren de agregar matices, es histórico en la política uruguaya, ¿no? ¿El qué? Las divisiones de los partidos son históricas, Sí. ¿no? Siempre los partidos nuestros han sido partidos fraccionalizados. Y los colorados estaban en el gobierno, en la época de oro de los colorados, ¿no? Hasta el 58. Y tenían diferencias profundas, ¿no? Y la 15 se enfrentaba a la 14 públicamente, ¿no? Y el riverismo se enfrentaba al vallismo. Pero los blancos cuando se la dan. Y se nota más. Bueno, yo nunca vi nada igual a eso del año 90, a eso que recordaba Volonté, ¿no? Entre el 96 y el 98 fue feroz. Tremendo. Es así. Veremos qué pasa con estos muchachos en el futuro. Vamos a ver. Fito, muchas gracias por venir. Un gustazo. Y gracias a ustedes también. Les recordamos que este informe lo pueden ver en elobservador.com.uy y en elobservadortv.uy. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.